tema de las elecciones en un país vecino, en unas elecciones de tanto peso, usted ve que estaba concitada toda la atención mundial y sobre todo la regional sobre un país tan importante, pero importante creo por la trayectoria y por lo que significa para la región. Es decir, 14 años aproximadamente en que está Chávez en el poder, y ha pasado por aproximadamente 12 o 14 elecciones, si mal no recuerdo, 12 elecciones me parece que han sido presidenciales algunas y 2 elecciones referidas a la Constitución. Y con esta reelección una proyección prácticamente de 20 años de Hugo Chávez en el poder. Según el último informe, el último comunicado del Consejo Nacional Electoral venezolano, Hugo Chávez prácticamente se encamina hacia esta reelección para el periodo 2013-2019 con un porcentaje de votación del 55.14%. Con relación a Capriles, que alcanzó el 44.24% según los últimos datos. Esto significa que el margen de diferencia es de 11 puntos tan solo entre los dos contendores, una diferencia bastante corta con relación a otros años que referíamos 14 años de gobierno de Hugo Chávez. Primera vez un candidato político opositor le hace realmente oposición. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar al voto electoral, al voto ciudadano en este caso? Bueno, 11 puntos no es una diferencia mínima, 11 puntos genera una gran distancia, es más de un décimo de diferencia en lo que se tiene, y creo que lo que da cuenta es, por un lado, también esta estrategia que tuvieron en Venezuela de un candidato único, alrededor del cual se aglutinó la oposición, pero en número de votos, si vamos viendo toda la trayectoria en estas 2 elecciones, estamos aproximadamente en números iguales de votos que se han ido consiguiendo. Yo creo que además otro logro del proceso electoral venezolano es la cantidad de ciudadanos, de pueblo que se presentó a votar. Y eso también es muy decidor y le da más valor a ese 11%, porque mientras más gente se acerca a votar, pues se consolidaba más el triunfo de Chávez. Recuerde usted que algunas encuestas, esto también creo que es otro aprendizaje, creo que algunos medios de comunicación perdieron en esta elección, sí hubo perdedores, la democracia ganó, etcétera, etcétera, pero hubieron perdedores que eran aquellos medios de comunicación que especularon y pretendían ganar en digamos, en los micrófonos y en las pantallas, hacerle ganar a Capriles, y vemos que esto no ocurrió. Entonces vemos que hay una avalancha de gente, 81% de presencia en la votación. Yo creo que da cuenta de un proceso democrático, y eso es parte también de lo que nos debe orgullecer a los hermanos y hermanas latinoamericanas, países en donde se va consolidando procesos democráticos durante varios años, procesos democráticos, digamos, por gestión, por proposición de propuestas democráticas, pero también por ejecución, porque el gobierno va demostrando algunos logros que son aceptados por la mayoría. Y a esto también hay que sumarle otro factor. 7 estados venezolanos caracterizados por la oposición a Hugo Chávez, en este domingo se evidenció un escenario distinto. Estos estados opositores le dieron el voto favorable a Hugo Chávez, pese a la diferencia de 11 puntos con Capriles. ¿Qué es lo que significa? Que Hugo Chávez está consolidando con solidez su tesis, su ideología, tanto en Venezuela como en América Latina. Así es, yo creo que son procesos, como decía al inicio, y por eso concitan tanta atención, son procesos de transformación de los países en América Latina. Recuerde antes cuando decíamos como una frase trillada, y lamentablemente a veces algunos casi la aceptaban, América Latina, patio trasero de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estornuda, América Latina le da gripe. Teníamos un montón de situaciones que evidenciaban esa dependencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ese supuesto consenso de Washington que dictaba políticas para lo que debíamos hacer o no hacer los países latinoamericanos. El momento en que en esta región varios países van demostrando su carácter soberano, su carácter de autodeterminación, de cómo concebir el desarrollo. En Venezuela, por ejemplo, algunos de los datos que alcanzaba a revisar es que el desempleo ha disminuido a la mitad. El hambre y la pobreza han disminuido también en varios puntos porcentuales, pobreza y pobreza extrema. Tenemos un desarrollo, una consolidación, un rescate de la empresa petrolera que anteriormente estaba entregada para todo lo privado. Entonces, cuando la gente va evidenciando esto, cuando la gente, como decía la oposición ayer en algunos medios acá en el país, medio paradójicamente decía, claro, es que les dan hospitales, es que les dan escuela, ¿cómo no quieren que voten por ellos? Los derechos no son dádivas, los derechos no son dádivas, y es eso justamente lo que permite entonces que el proyecto vaya consolidándose. Cuando se entienden los derechos, se trabaja en función de los derechos, se cumple y se garantiza el cumplimiento de los derechos. Yo creo que da esa base social, ¿no? El clientelismo queda a un lado, queda para las campañas, digamos, para
para quienes quieren hacer de la pobreza un negocio, y ese no es el caso. Pero también el triunfo de Chávez evidencia la polarización política al interior de la misma Venezuela. Para unos prácticamente se vienen 6 años más de pobreza, para otros en cambio es el triunfo y la proyección de la revolución bolivariana. ¿Cómo entenderlo? Bueno, si vemos los indicadores que les señalaba y si la pobreza va disminuyendo, si va aumentando o va disminuyendo el desempleo, hay más oportunidades, pues es obvio que lo que está ocurriendo es una transformación y una transformación que beneficia más a los sectores populares. Entonces, obviamente, hay gente que no está de acuerdo con esa transformación, que ha estado usufructuando siempre de clases populares o de un pueblo que ha estado dormido, de un pueblo que ha estado ignorante. En Venezuela se ha erradicado el analfabetismo. Es el 5.º país en matriculación escolar, en matriculación universitaria. Eso da cuenta entonces de procesos de liberación de la gente, del común de la gente. Por supuesto que hay élites que han trabajado, que han usufructuado, que han explotado a ese común de la gente para generar valor mediante la economía capitalista, y lo que se está viendo acá es una alternativa de desarrollo para esa gente. La posibilidad de tomar las decisiones de manera propia, autónoma, una vez que tengan las herramientas de la educación, de cero hambre, de disminuir la pobreza. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces vamos a tener, sí, no creo que una polarización, porque no hay esa fuerza. De hecho, así, digamos, si no, habríamos tenido resultados mucho más estrechos, y han sido un proceso de 14 años en donde siempre ha estado esta tesis del gobierno de Hugo Chávez o de la propuesta bolivariana de Hugo Chávez permanente. Entonces, vemos que en 14 años la propuesta se va manteniendo, el pueblo, la ciudadanía va escogiendo esa propuesta, la va respaldando, la va trabajando y la sigue votando. Entonces no creo que hay ese peligro que ahora los agoreros del desastre nos quieren advertir. Hay polarización en Venezuela. En todo país hay posiciones. No hay ese espanto de la polarización cuando estamos hablando de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, cuando ha habido durante muchos años toda la disputa entre estos dos grandes partidos. En ese caso, acá no se menciona que hay polarización, que se preocupan. Y en este otro caso tratan de hacernos creer que hay una cuestión cercana al desastre. No va por ahí la cosa, porque vemos un pueblo maduro, unas elecciones realizadas en absoluta tranquilidad, con absoluta transparencia. Durante estos 14 años de gobierno de Chávez y próximamente 20 y el triunfo justamente el pasado domingo 7 de octubre, ¿qué es lo que está reflejando? ¿Que ha triunfado el socialismo, se consolida el socialismo en Venezuela, en América Latina, y que se alejan cada vez de la derecha de Capriles? Bueno, sí, es una consolidación de un proyecto que tiende al socialismo. Creo que las definiciones más teóricas del socialismo nos deben hacer pensar que estamos en un proceso en el que realmente es posible. Yo creo que parte de la elección y una de las enseñanzas que nos deja este proceso, y también el de Ecuador y de algunos otros países, es devolver la esperanza a los pueblos. Sí es posible hacer las cosas de una manera diferente, de una manera que intervenga y que permita la solución de los problemas de las grandes mayorías. Sí ha sido posible. No ha sido que estábamos predestinados a que la gente pobre sigue siendo pobre, a que los niños sigan siendo desnutridos, a que existan altas tasas de mortalidad. No ha sido una predestinación. Ha sido que sí se pueden tomar decisiones, sí se puede virar la conducción de un país y de una región. Y en ese caso creo que estamos también en el Ecuador. El triunfo de Hugo Chávez fue felicitado por varios países de América Latina y el mundo. No podía hacerlo menos de parte del Ecuador, a través del presidente Rafael Correa, quien no solamente felicitó este triunfo, sino que también avisoró que si en Venezuela ganó Hugo Chávez, en el Ecuador gana la Revolución Ciudadana y ganará el presidente Rafael Correa. Es decir, que esto es un efecto dominó, lo que ocurrió en Venezuela con Ecuador. Bueno, fundamentalmente creo que lo que significa es que nuestros aliados, países hermanos, gobiernos similares, en los que creemos y nos mantenemos, además nos permite tener relaciones mucho más justas. Porque podemos tener relaciones comerciales con Estados Unidos, con otros países, pero no necesariamente basadas en la justicia. Con estos otros países en que entendemos que el cumplimiento de los derechos, que la justicia, la solidaridad están sobre el dinero, pues con estos podemos tener mejores relaciones. Así que sin duda es también un espaldarazo para todo un proceso de transformación que está viviendo este país, y nos alegramos. Como Alianza País nos alegramos del triunfo del comandante Chávez, del proceso bolivariano que se vaya consolidando en la región, procesos similares como los que vive Mujica en Uruguay, como los que vive en Uruguay con Mujica, con un frente amplio, con una forma política diferente, digamos, con acuerdos políticos diferentes. Yo creo que permiten ver que podemos trazarnos un destino diferente y mucho mejor para
para el pueblo, y eso lo estamos haciendo, con la responsabilidad de aquellos que van siendo electos. Procesos similares, pero no iguales, doctora, que a lo mejor no signifique que la misma tendencia de voto refleje el Ecuador en las próximas elecciones de febrero 2013. Claro, cada país tiene diferencias, unas dadas por la estructura política de los partidos que están en el gobierno, otras dadas por la estructura social. Pongámonos el ejemplo de Bolivia. Bolivia tiene una fuerte organización, un fuerte componente organizacional de la sociedad, de los sectores indígenas. Venezuela no lo ha tenido. El Ecuador tiene también un fuerte componente social, una presencia indígena, pero tenemos también grandes potencialidades de desarrollo. Tenemos una industria petrolera que está siendo recuperada para nuestro país y donde estamos afincando también en petróleo y sectores estratégicos lo que son decisiones responsables para un futuro más sostenible. Ahora, doctora, y en forma muy concreta, este corto margen de diferencia entre Hugo Chávez y Capriles en las elecciones del pasado domingo, tal vez se refleje en la conformación e integración de la Asamblea Nacional y allí las cosas sean diferentes. Bueno, yo creo que hay que hacer análisis más finos para lo que sería la Asamblea. Un voto por Chávez a veces no es un voto por el partido, o puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Gente que puede ser del partido a veces puede no votar por una u otra figura, en el caso ya pensando de asamblea. Ahí tendrán que ver la estrategia que mejor les convenga. No creo que es absolutamente endosable los mismos porcentajes, pero sí creo que el reconocimiento a un trabajo y a una propuesta política. Yo creo que eso ha sido constante. Si usted coge los 14 años y ve las votaciones, excepto en una enmienda de la Constitución, en donde perdió con 1 o 2 puntos de diferencia, ahí perdió con 110.000 o 120.000 votos una enmienda constitucional. Eso es margen estrecho, eso es margen estrecho. Estamos hablando de un 1% de lo que significa la diferencia ahora. Ahora estamos hablando en Venezuela 1.300.000, es decir, la población que está en Quito, el distrito metropolitano, el urbano consolidado, por ejemplo. O sea, no son diferencias despreciables, es un montón de voluntades de la gente.